Muy buenos días, bienvenido a Semillas de Amor en este nuestro canal Alimento para mi Espíritu. Reiteramos nuestra cordial invitación a que se suscriba a nuestro canal de YouTube. Hoy continuaremos con el tema que iniciamos en el día de ayer. Confía, las respuestas del Señor llegarán. 2, la parte 2 de este tema. Ayer veíamos 5 respuestas que nosotros encontrábamos en la palabra o de la manera en que el Señor contestaba a ciertas preguntas que nosotros hacemos o que nos hacemos en nuestra vida o en la constitución de nuestra vida espiritual. Hoy voy a hablar de 5 respuestas que ya están establecidas en la palabra y que quizás nosotros nos hacemos y por falta del estudio de la palabra no las conocemos o no las hemos entendido o no la hemos llevado a la práctica en nuestra vida. Una de las preguntas que suelen hacerse las personas cuando están en dificultades, en problemas, como las que estamos viviendo en este tiempo, generadas por la pandemia, por la salud, por la economía, por las diferentes dificultades, las personas sienten estar en prueba y muchas veces las personas preguntan o se preguntan a sí mismas o al Señor mismo, le preguntan, ¿por qué no me quitas la prueba? Una pregunta frecuente, ¿por qué no me quitas la prueba, Señor? Entonces hay una respuesta que es la que recibió Pablo en estas mismas circunstancias. Pablo, en estas circunstancias, en 2 de Corintios, capítulo 12, versículo 8 y 9, dice la palabra del Señor, y está hablando de Pablo, respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí. Está hablando de un aguijón, está hablando de una prueba, está hablando de algo que le causa dolor. Y él dice, le he pedido al Señor 3 veces que me quite ese aguijón. Y me ha dicho, la respuesta del Señor, y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Pablo hace referencia a que en sus debilidades se perfecciona el poder de Cristo y por eso acepta la respuesta. Pero en contexto general, ¿qué es lo que significa esta respuesta? La respuesta significa que cuando nosotros tenemos una prueba para perfeccionarnos, para hacernos madurar, para hacer crecer, para subir nivel de fe y nivel de unción, el Señor no nos va a quitar la prueba, porque es parte del proceso de perfeccionamiento. Entonces, en muchas ocasiones, la respuesta no nos va a agradar, porque el Señor nos va a decir, esa prueba no te la quito. Esa prueba es parte del proceso de esa perfección a la que debe llegar, a esa perfección en el crecimiento de la fe, en el crecimiento de la unción, en el crecimiento de la confianza que debes tener en mí. Entonces, frecuentemente encontramos en la Biblia este proceso en que las personas están en prueba y el Señor no quita la prueba. Y el Señor lo explica y dice Cristo Jesús que en el mundo sufriremos aflicción, pero que no nos preocupemos que Él ha vencido. Lo que significa es que este proceso de respuesta es para nuestra perfección y por eso en muchas ocasiones la prueba no es quitada. Otra pregunta que nos solemos hacer es referente a lo que deseamos. Y la palabra nos enseña una respuesta hermosa. Cuando nosotros nos preguntamos cómo recibir lo que pedimos, ¿cómo recibir lo que pedimos? La respuesta de la palabra del Señor nos dice en Juan 15:7, si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Una respuesta que ya está establecida, una respuesta universal para todos los que creemos en Cristo Jesús. Esta respuesta nos está diciendo que para recibir lo que nosotros anhelamos, lo que nosotros deseamos, debemos permanecer
unidos a la fuente, unidos a de donde fluye la bendición que es en Cristo Jesús. Por eso la palabra dice, si permanecéis en mí. Pero adicionalmente nos recuerda que para que nosotros seamos bendecidos, en nosotros tiene que haber una vida de obediencia. La palabra también me responde a la pregunta que tiene que ver con la duda de saber si el Señor está con nosotros o no está con nosotros. ¿Cómo saber si el Señor está conmigo o el Señor no está conmigo? Es una pregunta de esas dudas espirituales cuando no hemos entendido quién es Dios y cómo opera Dios en nuestra vida. Sin embargo, la respuesta también está en la palabra. Dice en Isaías 58, versículos 9 y 10. Entonces invocarás y te oirá Jehová. Clamarás y dirá él, heme aquí. ¿Cuántos no deseamos que el Señor nos diga, heme aquí? Pero es una respuesta que está dada para la súplica y para el clamor. Pero nosotros debemos entender que Cristo Jesús nos abrió un camino expedito al lugar santísimo para encontrarnos con Él. Y sigue la palabra, dice, si quitares de en medio de ti el yugo, el dedo amenazador y el hablar vanidad, y si dieres tu pan al hambriento y saciares al alma afligida, en las tinieblas nacerá tu luz y tu oscuridad será como el mediodía. Entonces, este tipo de respuesta nos está hablando de nuestra actitud cotidiana en nuestra vida, que en la medida que nosotros hagamos estas cosas, nosotros podemos tener la total certeza de que el Señor está con nosotros. Entonces, si nos preguntamos, ¿cómo sabemos que el Señor está con nosotros? En los procesos de obediencia a esto que dispone el Señor. También nos podemos preguntar, ¿cómo debemos caminar? ¿Cómo debemos andar nuestra vida? ¿Cómo debemos actuar? Y la respuesta es muy sencilla y usted la puede encontrar casi que en todo el Nuevo Testamento de manera muy clara y definida. Yo aparto un versículo que es el de Efesios 5:2. Dice, y andad en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. ¿Cómo debemos caminar? ¿Cómo debemos andar? ¿Cómo debemos vivir? ¿Cómo debemos actuar? En amor. Es una respuesta que usted va a encontrar en todas las partes del Nuevo Testamento. Nos enseña a vivir en el amor, a andar en el amor, en funcionar en el amor. Es una respuesta que debe ser tan frescamente cotidiana en nuestra vida, tan presente que ni siquiera la tuviéramos que hacer. No tuviéramos que preguntarle al Señor cómo debemos andar. Debemos tener total y absoluta claridad en que el Señor nos responderá a andar en amor, vivir en amor y funcionar en el amor. Una de las preguntas que solemos escuchar también es que nosotros tenemos un poder, pero que nosotros quisiéramos entender cuál es el arma más poderosa que nosotros tenemos. ¿Cuál es el arma más poderosa que en principio nos ayuda a hacer todo lo demás? Muchos dirán que la oración, y es un arma poderosa porque es nuestra relación con Dios. Pero esa oración debe partir de un elemento más generalizado. La palabra del Señor nos dice, por tanto, en Marcos 11:24, por tanto os digo, que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Entonces, cuando nos preguntamos cuál es el arma más poderosa que nosotros podemos esgrimir en las circunstancias de la vida, es nuestra fe. La fe es el principio de nuestra relación con Dios. La fe es el principio de nuestra salvación. La fe es nuestro principio de escudo, de guarda y de seguridad. Es la fe, esa arma poderosa. Entonces, estas 5 preguntas están claramente respondidas en la palabra. Por eso, pidámosle al Señor que nos permita el discernimiento, la capacidad, el entendimiento, para que a través del Espíritu Santo podamos conocer, entender y aplicar en nuestra vida
estas primeras 10 respuestas que hemos hablado ayer y hoy. Unas respuestas que nosotros solemos hacer a Dios en circunstancias específicas y unas respuestas como las de hoy que están en la Biblia claras y definidas para este tipo de situaciones que hemos mencionado en Cristo Jesús. Amén, amén y amén.